Eres grande, incomparable, eres grande, inigualable, eres grande, incomparable, reinas por siempre, Señor. Gloria, Dios en las alturas, gloria, Dios en las alturas, gloria, Dios en las alturas, por siempre te voy a adorar. Mensaje, amado, lleva por título la importancia de la sangre de Jesucristo. La importancia de la sangre del Cordero. Nuestro Cordero es Cristo y Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Amén, amados hermanos. Yo quiero decirte que la sangre de Jesucristo es algo prioritario para nuestra vida. Y es de suma importancia la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por ti y por mí. Y es que déjame decirte, la sangre de Jesucristo es lo único que puede encargarse de nuestro pecado y de todo, y del pecado de toda la humanidad. No hay algo más que pueda hacerse cargo de nuestro pecado, sino solamente la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y es por eso que yo te digo, esto es de suma importancia, esto es de vida o de muerte espiritual, no solamente para mí, sino para toda la humanidad también. Así que en el nombre de Jesús, abre tu oído, abre tu corazón a nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero decirte que esto es algo eterno, no es algo espontáneo, no es algo pasajero ni mucho menos, sino que esto es algo eterno. Y en el nombre de Jesús yo quiero explicarles algo acerca de la sangre de Jesucristo, cómo es que se aplica a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que nosotros creemos en Jesús, que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y si tú no has aceptado a Jesús, amado amigo, yo te hago una invitación para que tú aceptes a Jesús, para que tú le abras tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que tratemos por lo pronto, por favor, dos puntos que son muy importantes. El primero, déjame decirte, el pecado es una cosa seria. Y es una cosa muy seria. Es un tema muy importante. La palabra del Señor nos dice que cuando nosotros pecamos contra Dios, nos exponemos, dice la palabra, nos exponemos al castigo divino. Déjame decirte, todo acto de desobediencia trae una consecuencia. Así que cuando nosotros pecamos, verá, contra Dios, y dice la palabra que nosotros, todos nosotros, dice, somos pecadores, dice la palabra. Por lo tanto, estamos expuestos al castigo divino y, amado hermano, amado amigo que me escuchas, tiene consecuencias eternas. No importa quiénes seamos, no importa de dónde vengamos, de dónde procedamos o qué profesión tenemos o en qué estatus social nos encontramos. Dice la palabra que para Dios todos somos iguales. Y dice la palabra, el alma que pecare morirá. Y déjame decirte, todos pecamos. Dice la palabra, a una nos hemos hecho inútiles, dice la palabra del Señor. Así que esta palabra también es para ti. El pecado, nos enseña la palabra, es desobediencia a Dios. Y Él nos ha advertido desde el principio hasta el final que Él aborrece el pecado. Y que la paga del pecado, dice la palabra también, la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios nos afirma que el pecado destruye, que el pecado divide y que trae consecuencias funestas. ¿Cómo cuáles? ¿Qué tipo de consecuencias
trae el pecado. ¿Cuál es la naturaleza del pecado? Déjame decirte, el pecado no es nada bueno. Es algo que Dios condena. Y el pecado tiene su propia naturaleza. Y yo quiero mencionarte algunos aspectos de la naturaleza del pecado en esta mañana. En primer lugar, el pecado engaña. Escucha bien, el pecado nos engaña. No seguiríamos nosotros pecando si el pecado no nos engañara. Pero el pecado, para engañarnos, nos dice: está bien todo lo que hagas, no te preocupes, todo está bien. El pecado viene y nos dice: Dios entiende, Dios sabe. Muchas veces viene y nos dice: no hay ningún problema, hagas lo que hagas, no hay ningún problema con ello. El pecado viene y nos dice: todos hacen lo mismo, así que si los demás lo hacen, tú también puedes hacerlo. Muchos dicen: de todos modos, Dios es amor y Dios nos ama, dice el pecado. Y déjame decirte, y así seguimos desobedeciendo y pecando contra Dios. Así que el pecado viene y nos engaña incluso como creyentes. No solamente aquellos que no han entregado su corazón al Señor, sino también como creyentes. Nosotros no somos la excepción a las leyes de Dios y a sus consecuencias también si nosotros seguimos pecando. Pero gracias a Dios que Dios en esta mañana nos advierte para que nosotros reflexionemos, para que nosotros pensemos y acudamos a nuestro Señor Jesucristo. Así que en primera instancia, el pecado nos engaña. Segunda instancia, el pecado nos decepciona. Déjame decirte que el pecado siempre va a hacer grandes ofertas. El pecado viene y nos dice: si haces esto, te sentirás genial. Si tú haces esto, te vas a sentir bien. Si haces aquello, mucha gente te va a admirar. Pero déjame decirte, en muchas ocasiones nada de esto se cumple. Nosotros tenemos que considerar y recordar, amado amigo, amado hermano, cuántas ocasiones hemos sido decepcionados en cualquier área de nuestra vida por esto. Podemos decir que el pecado ofrece, el pecado quiere dar, pero nunca va a cumplir. Déjame decirte también que el pecado nos defrauda porque nos hace grandes promesas que no puede cumplir o que tal vez su satisfacción sea muy temporal. Pero así es el pecado, porque si no tuviéramos una satisfacción mínima y temporal, déjame decirte, no pecaríamos. Pero pecamos porque nos engaña y aunque nos decepcione, ¿verdad? Y muchas veces lo hacemos una y otra vez. Un tercer aspecto que es muy importante: el pecado es destructivo. Fíjate, no solamente nos engaña, no solamente nos decepciona, sino que también nos destruye. Con solo ver a nuestro alrededor, yo te invito en el nombre de Jesús a que tú veas, tú reflexiones en estos tiempos alrededor nuestro, nos podemos dar cuenta cuán destructivo es el pecado. La humanidad se está destruyendo por causa del pecado. Y sabemos, amados, y seguramente tú conoces también a alguien, sabemos que quienes son destruidos, ¿verdad?, por la causa de infringir la ley de Dios, pueden ser borracheras, pueden ser drogadicciones, pueden ser secuestros, pueden ser adulterios, pueden ser mentiras, por el hambre y el poder de tener dinero, de tener autoridad y muchas cosas más que tú puedes aumentar en esta hora. Déjame decirte también que no solamente las personas en sí mismas son destruidas, sino también aquellas personas que se encuentran alrededor nuestro.
¿Cuántas familias son destruidas? ¿Cuántas familias son destruidas? La sociedad entera. Amado, el pecado destruye por naturaleza. Y es posible que tú hayas pasado esto. O incluso, quiero decirte, es posible que tú estés viviendo algunas de estas cosas en este momento. Una cuarta cosa que quiero decirte en esta hora. El pecado trae muerte. Fíjate, no solamente engaña, no solamente, como te decía, nos decepciona, sino que también nos destruye y finalmente el pecado trae la muerte. El pecado trae muerte después de cierto tiempo o incluso a veces al instante. La Biblia nos dice una vez más, dice la palabra, el alma que pecare morirá y la paga del pecado es muerte. Pero pensemos por un momento, ¿cuál es el poder salvador que pone un alto al pecado? E indudablemente y de una manera enfática podemos nosotros decir que es la sangre de nuestro Cordero, es la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, la que nos limpia, la que nos purifica y la que trae vida también a aquel que acepta a Jesús en su corazón. Yo quiero recordarte que cuando el hombre y la mujer, cuando el primer hombre y la primer mujer pecaron delante de Dios, y dice la palabra que se dieron cuenta que ellos estaban desnudos, y se avergonzaron y se escondieron de la presencia de Dios. Y no querían presentarse delante del Señor. Y tuvieron que esconderse. Y trataron ellos de hacerse delantales para poder cubrir su desnudez y su pecado. Pero dice la palabra del Señor que el Señor hizo algo mucho más grandioso. El Señor Dios Todopoderoso hizo algo más glorioso. Y la palabra del Señor en el capítulo 3 de Génesis, versículo 21, dice la palabra del Señor así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y sabes, aquí está la gracia del Dios Todopoderoso en el hombre pecador. La primer pareja había pecado, pero Dios puso en marcha inmediatamente su gracia y su misericordia sobre de ellos. Adán y Eva tenían todo a su favor, pero podían elegir y ellos eligieron pecar. Pecar contra Dios porque cayeron en desobediencia de lo que Dios les había dicho. Pero a pesar de ello, déjame decirte, Dios no los dejó a su suerte, Dios no los abandonó, sino que dice la palabra, Él los cubrió con pieles. Y yo quiero preguntarte, ¿de dónde crees que salieron esas pieles? ¿De dónde crees tú, amado hermano, amado amigo, de dónde vinieron esas túnicas de pieles? ¿Sabes? Dios tuvo que hacer un sacrificio. Seguramente Dios tuvo que sacrificar también a un cordero, derramar la sangre de ese cordero y quitarle las pieles para poder cubrir, para poder vestir a esa primer pareja que había pecado delante de él. Gloria a Dios. Oiga, yo quiero decirle una cosa. Qué amor tan grande el de nuestro Dios. Qué amor tan grande el de Dios por el hombre desobediente. ¿No le parece? Pero déjame decirte, la historia también parece que se repite. El hombre constantemente está pecando. El hombre no quiere acercarse a Dios. Pero Dios, déjame decirte, te ama con un amor eterno. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Señor ahí donde tú te encuentras? Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor.
Yo quiero que te des cuenta, desde el principio mismo de la humanidad, Dios estableció que para que haya salvación es necesario, se requiere el derramamiento de la sangre de alguien, se requiere la muerte de alguien, y ese alguien definitivamente, déjame decirte, no es cualquier persona, sino que se requiere la sangre de un cordero sin mancha, un cordero perfecto, sin defecto y sin pecado. Y el único que llena esos requisitos es el Cordero de Dios, Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que en alguna ocasión, cuando Juan el Bautista al inicio de su ministerio vio al Señor Jesucristo, él pudo expresar lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Jesucristo es el Cordero que quita nuestro pecado. Es el Cordero que puede limpiar también tu vida, que puede limpiar también tu corazón. Aleluya. El precio del pecado es la sangre de Jesucristo. Dios lo sabía, Dios lo sabe perfectamente bien, y es por esto que Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo. Jesús lo sabía, por eso es que Él estuvo dispuesto para ir a la cruz del Calvario, y derramar su sangre preciosa. Aleluya. Para que Dios perdone al hombre, se requiere un derramamiento de sangre. Para que Dios te perdone, es necesario derramar sangre. Y no tu sangre, gracias a Dios, porque Cristo Jesús ya derramó su sangre preciosa por ti en la cruz del Calvario. Yo te pregunto, ¿lo crees tú? Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Ahora tú lo crees. Dice la palabra, y la palabra del Señor nos enseña que Cristo mismo se lo declaró a sus discípulos a establecer la última cena, o la cena del Señor como le conocemos, o la Santa Cena. Jesucristo se lo dijo a sus discípulos. Y la mesa del Señor es cierto, es el recordatorio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesucristo derramó su sangre preciosa ahí en la cruz del Calvario y dio su vida por cada uno de nosotros. Pero déjame decirte también, ese derramamiento precioso de su sangre y esa muerte preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario se hace efectiva en nuestra vida. Él nos limpia todos nuestros pecados, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, por medio de la fe. Por medio de la fe hacemos efectiva la muerte preciosa de Cristo Jesús en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Jesús es quien nos salva, Jesús es quien nos sana, Jesús es quien nos libra de todo mal. Bendito sea el nombre del Señor. Dale la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Ahora yo quiero mencionarte, hay 4 palabras que son muy importantes y que nos describen todo el plan redentor de Dios. Todas estas 4 palabras que yo te voy a mencionar en esta mañana tienen que ver con la sangre y la muerte de Jesucristo, para limpieza de nuestros pecados y la salvación eterna también de nuestra alma. Bendito sea el nombre del Señor. Así que yo te pregunto en esta mañana, ¿estás listo? Quiero continuar en el nombre de Jesús de Nazaret. La primera palabra que tiene que ver con lo que estamos comentando en esta mañana se llama redención. Y yo quiero que volvamos por favor a la primera parte que hemos leído desde el principio en Primera de Pedro, por favor. En Primera de Pedro, capítulo número 1. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata. Quiero que pongas atención en esta palabra, rescatados. Cristo Jesús vino y nos rescató para poder darnos salvación. Y dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y yo quiero decirte, ¿no te parece de entrada importante, interesante, no te llama la atención que algo de lo que es muy preciado por la humanidad, algo que es muy preciado por el hombre, como es el oro o la plata, sin embargo, no nos sirve a nosotros para poder salvarnos? En otras palabras, nosotros no podemos comprar nuestra salvación. No hay dinero que alcance para poder comprar nuestra propia salvación. Para estos efectos, el oro, la plata y todos los diamantes que pudiera haber en este mundo no sirven para poder darnos salvación. Y dice la palabra en el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Déjame decirte, la sangre preciosa de Jesús es mucho más valiosa que todas las riquezas de esta tierra. La palabra redención significa comprar algo, comprarlo de nuevo. Oye, qué glorioso es esto. Y tú podrás preguntarte, ¿por qué volver a comprar? ¿Por qué comprarlo nuevamente? ¿Por qué comprarlo otra vez? Porque déjame decirte, mi amado hermano, Cristo Jesús nos enseña la palabra, Dios Todopoderoso ha creado todas las cosas y también dice la palabra, formó al hombre. Pero por causa del pecado, dice la Biblia, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, salimos de esa gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Y Cristo Jesús tuvo que venir a este mundo para poder rescatarnos, sacarnos de esta vana manera de vivir y retornarnos a nuestro Dios y retornarnos a nuestro Dios Todopoderoso. Y pudiéramos decir entonces que Dios es nuestro dueño doblemente. ¿Por qué? Porque nos formó y después dio su vida en Cristo Jesús para poder rescatarnos. Y a mi mente viene una historia. Un niño que había hecho una barquita, un barquito pequeño, a cual amaba de una manera muy especial. Pero un día fue a un río y vino una corriente fuerte de aguas y se llevó a este barquito. El niño, por más que intentó correr y poder sacar a su barquito, no pudo hacerlo. Y en ese momento él perdió ese barquito. Semanas más tarde bajó al poblado. Y se dice que este niño iba caminando por las tiendas en el centro de este pueblo. Y de repente en un aparador él vio a su barquito. Y entonces él entró rápidamente a la tienda y le dijo al tendero, Señor, ese es mi barquito, deme mi barquito, yo hice ese barquito. Y el tendero le dijo, niño, yo compré ese barquito. Y ese barquito vale $50. Así que si te lo quieres llevar, tienes que pagarme $50. Y él dijo, y el niño dijo, pero Señor, ese es mi barquito, yo hice ese barquito. Y le dijo este hombre, no, ese barquito solamente te lo puedes llevar si tú lo compras. Se dice que este niño fue y empezó a trabajar y empezó a juntar esos $50. Y cuando él tuvo esos $50, fue corriendo a la tienda y llegó y vio al barquito. Y entró con el tendero y le dijo, Señor, aquí traigo los $50, deme mi barquito. Y entonces el tendero recibió ese dinero y le dio a su barquito. Y este niño tomó ese barquito, lo contempló y dijo, barquito, tú eres doblemente mío. Él había fabricado, él había hecho ese barquito, pero lo había perdido. Y él tuvo que comprar ese barquito. Déjame decirte, eso es lo que Dios hizo con nosotros.
nos formó, nos dio vida. Vino el pecado y nos hizo caer de su gracia. Y Cristo Jesús tuvo que venir a este mundo para dar su vida y comprarnos con su sangre preciosa para nuestro Dios todopoderoso. Ahora, ¿qué pudiera decir el Señor? Que nosotros somos doblemente de Él. Aquellos que hemos aceptado a Jesús, ¿verdad? Hemos sido comprados doblemente por nuestro Señor. La segunda palabra, amados hermanos, es reconciliación. Y dice la palabra del Señor, por favor, en Colosenses, la carta a los Colosenses. Yo te invito para que tú abras tu palabra, la Biblia, en Colosenses capítulo 1, versículo 19. Y dice así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, dice la palabra del Señor. Hemos estado hablando que el pecado nos ha separado, que el pecado, que es algo desagradable a Dios, vino al hombre, vino a la humanidad y nos ha separado de Dios, nos ha separado de la gracia de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, dice la palabra, somos reconciliados con nuestro Dios. Dice la Biblia que por causa del pecado nos convertimos en enemigos de Dios. Pero por causa de Jesucristo, porque Jesucristo dio su vida y porque aceptamos a Jesús, ahora nos convertimos en amigos de Dios. Nos convertimos en hijos del Dios Todopoderoso. ¿No es esto una magnífica noticia para ti, mi amado hermano? Para ti, amigo, que nos estás escuchando en esta mañana. Mira lo que dice también la Biblia en Romanos capítulo número 5. Y la palabra del Señor nos dice así en Romanos capítulo 5. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Versículo 10. Versículo 10 y 11 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Cristo Jesús nos ha reconciliado con el Padre. Cristo Jesús ha venido para poder reconciliarnos, unirnos también con el Padre, decíamos, pero sabes, también con nuestro cónyuge, también con nuestros familiares, también con nuestros amigos, porque sabes, el pecado trae desunión, el pecado divide. Pero Cristo Jesús vino y nos reunió y nos unió, ¿verdad?, con nuestro Padre Celestial y también con los nuestros. Bendito sea el nombre del Señor. Una tercera palabra es justificación. Y mira, ahí mismo en Romanos capítulo 5 nos dice la palabra del Señor en el versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué glorioso es esto. Cuando nosotros no merecíamos absolutamente nada, el amor de Dios fue manifestado. Y aún en un estado nuestro pecaminoso, Cristo Jesús vino y murió por cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús nos ama, porque Dios nos ama, dice la palabra, con un amor eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Mas Dios, dice la palabra, y al hablar del amor de Dios por nosotros, ¿qué hace? ¿Cómo es que Dios demuestra ese amor?
Y déjame decirte, esto es algo que va directo, que va directamente a la razón suprema y el precio de su amor. El amor de Dios fue mostrado dando a Jesucristo. No merecíamos nada, decíamos, pero Cristo Jesús murió por nosotros. Y dice la palabra, nos justificó por medio de su sangre preciosa. Yo quiero también decirte algo. Justificado es que se declara que ya no es culpable. Se declara que es inocente. Y déjame decirte, en esta tierra, ¿verdad?, tenemos que pagar nuestra culpabilidad. Lo que nosotros hacemos, tenemos que pagar. Pero en el caso de Jesucristo, Él dijo, yo no quiero que el hombre pague por su pecado, sino que yo voy a pagar por el hombre. Y es por eso que Cristo Jesús vino a esta tierra y fue a la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar. A nosotros nos correspondía ir a la cruz y pagar por cada uno de nuestros pecados. Pero Cristo Jesús tomó tu lugar y Cristo Jesús, amado hermano, te hizo libre, te hizo inocente. Él te justificó en la cruz del Calvario. Él justificó mis pecados en la cruz del Calvario. Y Él nos declara inocentes. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora déjame decirte algo que es muy importante. El Señor no nos va a declarar inocentes así porque sí. Así nada más porque sí. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Déjame decirte, sí hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y es arrepentirnos de nuestros pecados. Y es pedirle perdón al Señor de nuestros pecados y recibir su perdón. Es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Así que déjame decirte, si tú rechazas a Cristo Jesús, esto es cosa seria. Estás perdiendo una tremenda oportunidad de justificación. ¿Por qué? Porque tú estás rechazando al único que puede evitar, al único que te puede ayudar, al único que ha dado su vida por ti. Así que Él es el único que puede quitar tu pecado. Así que yo te invito en el nombre de Jesús, no rechaces esta oportunidad. No rechaces a aquel que puede ayudarte. No rechaces a aquel que es el único que te justifica delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Fue la sangre de Jesucristo la que nos ha reconciliado y justificado ante Dios. Y déjame decirte, no es lo que hagamos, sino lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, hizo por ti en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Y finalmente, quiero decirte la cuarta palabra. La cuarta palabra es santificación. Y yo quiero, por favor, que vayamos a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos en el capítulo número 13, por favor. En el versículo 12 dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Mira, para santificar al pueblo. Y es que Cristo Jesús nos ha santificado. La palabra santificar significa ser apartado. Y con esto quiero decirte, cuando tú vienes a Cristo, Jesús te toma de este mundo pecaminoso y te pone en un lugar, te aparta del pecado, te aparta de este mundo pecaminoso y te pone en un lugar excelente. Pero no termina esto con esto, no termina todo con esto, sino que continúa un proceso de limpieza constante, un proceso de limpieza continuo que se llama santificación, y es un proceso. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús
Dios Todopoderoso sabe que estamos aún en la carne y que aún seguiremos pecando. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces tú has pecado? ¿Cuántas veces también yo he pecado? Y aún que estamos en Cristo Jesús. Pero aún estando en esta carne, Dios sabe que teníamos nosotros, que íbamos a seguir pecando. Y es por eso este proceso de santificación. Yo quiero comentarte también que el ser salvos no significa que nunca volvamos a pecar. No, habrá un momento de nuestra vida en que pudiéramos pecar y de hecho hemos pecado. Hemos pecado después de ser salvos. Así que la santificación, amado hermano, es muy importante en nuestra vida. Y yo quiero decirte, redimidos, comprados, lo fuimos una vez. Reconciliados, lo fuimos también una vez. Justificados, lo somos también una vez. Pero santificados, esto es algo constante, algo que hacemos una y otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos continuamente y es necesario que el Señor nos esté limpiando constantemente. Yo quiero decirte que esto no es para dar pauta para que esté pecando de ninguna manera. Pero es cierto que pecamos de diferentes maneras y es necesario que el Señor nos limpie. Yo quiero por favor que veamos la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 1. Y en el versículo 7 nos dice la palabra: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y yo quiero que veas esta palabra, nos limpia. Es un tiempo presente, es algo continuo. La sangre de Jesucristo está disponible para todo aquel que aun siendo hijos de Dios, aunque nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, la sangre de Jesucristo, si tú cometes pecado, ¿verdad?, limpia también tu corazón. Te limpia el Señor con su sangre preciosa. Limpia, decíamos, es una acción continua y se refiere también a los creyentes. Mira lo que dice la palabra. Dice, pero si andamos en luz, y aquí se está refiriendo a aquellos que somos creyentes en Jesucristo, aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Así que, mi amado hermano, qué precioso es nuestro Señor. Él está dispuesto a ayudarnos, a limpiarnos constantemente de nuestro pecado. Solamente yo te decía, cuidado, no demos pauta a estar pecando de una manera continua y estar gozándonos con el pecado. De ninguna manera. Bendito sea el nombre del Señor. Solo debemos de tener cuidado, amado, para no estar pecando incondicionalmente. Amén, amados hermanos. La Biblia nos dice, y a nosotros también, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que si por alguna razón tú caes, por alguna razón, amado hermano, tú pecas delante de Dios, ¿qué tienes que hacer? Confesar tu pecado delante de Dios. Aquí lo dice la palabra claramente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo quiere limpiarnos. Jesucristo quiere que nosotros vivamos una vida limpia. Y amado hermano, cuida tu vida en el nombre de Jesús. Amados hermanos, cuidemos nuestra vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y sabes, esto significa que estamos de acuerdo con Dios.
qué importante es que nosotros estemos de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. Porque si estamos de acuerdo con el Señor, entonces Él dice la palabra, Él es fiel, Él es justo para poder limpiarnos de nuestro pecado. Pero ¿qué pasaría si no estamos de acuerdo con Él? ¿Qué pasaría, amado hermano, si no estás de acuerdo con Él? Yo quiero decirte, entonces no podrías ser limpio de tu pecado. Así que Dios hable en esta mañana en el nombre de Jesús, ¿verdad? Para que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia y decirle: Señor, perdónanos, te confieso mi pecado, Señor, y yo te pido que tú me limpies con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Yo quiero recordarte algo: no somos perfectos. Ninguno en esta tierra es perfecto. Aún mientras estemos en esta carne, tenemos esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que hace que nos apartemos de Dios. Esa naturaleza pecaminosa que hace que caigamos en el pecado. Y es por eso que nosotros necesitamos de esa gracia, de esa sangre preciosa de Cristo Jesús, para que nos limpie de todo pecado. Quiero concluir con lo siguiente. El pecado, como hemos venido viendo, es un asunto serio. Y es tan serio, amado hermano, que Dios tuvo que dar a su Hijo amado Jesucristo. Y yo quiero que reflexiones en esto. Dios pudo enviar a un ángel. Dios pudo tomar otro medio para salvar al hombre. Pero Él se dio cuenta que esto era un asunto tan serio que Él dispuso que su Hijo amado Jesucristo tendría que venir a esta tierra y morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa. Y la palabra nos enseña que Jesucristo derramó toda su sangre, no un poquito, sino toda su sangre. Él vio a una humanidad perdida en el pecado y tenía que hacer algo muy importante. Y yo te pregunto, ¿habrá algo más importante que la vida del mismo Hijo de Dios? ¿La sangre preciosa del mismo Hijo de Dios? ¿Te parece poco, mi amado hermano? Lo que Dios comenzó en el huerto del Edén, lo culminó en la cruz del Calvario. Y déjame decirte, esto no solamente es mirar de una manera retrospectiva, sino que también de una manera futura. La palabra del Señor nos dice que Cristo Jesús vendrá por su iglesia un día no muy lejano. Tal vez algunos no lo crean, tal vez algunos digan que es una fantasía, pero si la palabra de Dios lo dice, es porque va a suceder. Y tenemos que prepararnos, mi amado hermano, en el nombre de Jesucristo, para cuando Cristo Jesús venga. Tenemos que prepararnos, amado hermano, para que cuando Cristo Jesús venga, nos vayamos también con Él. Jesucristo es el único que nos puede salvar. La sangre preciosa de Jesucristo es lo único que puede limpiar nuestro pecado. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Padre atestiguó de Jesucristo y dijo: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. A Él oíd, en Él tengo complacencia. Y Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Amén, amado. Así que yo te invito para que en esta tarde tú entregues tu corazón a Jesús. Cierra tus ojos un momento en el nombre de Jesús. Quiero invitarte, tú que me estás escuchando, ahí en tu hogar, en tu casa. Cierra tus ojos y entrégale tu vida a Cristo Jesús.